días a todos. Vamos a ir arrancando. Hemos dado unos 5 minutitos de cortesía para que se pudiesen unir todos los compañeros. Y vamos a dar comienzo al seminario sobre inteligencia artificial, muy enfocado en la hoja de ruta de 2025 para una asesoría más eficiente. El seminario se está grabando, por lo tanto podrá ser accesible para más adelante poder volver a consultarlo. También podéis utilizar tanto el chat como la función de preguntas y respuestas de Zoom. Y al final tendremos un espacio para que cualquier duda o cualquier aspecto que queráis ampliar del contenido que vamos a ver hoy, pues que podamos trabajarlo. Así que dicho esto, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver en el seminario de hoy? Primero voy a presentarme, voy a hacer un breve resumen de quién soy yo y quiénes somos en Advisorsci. Vamos a hacer una bienvenida y una introducción a lo que es el contenido que vamos a desarrollar. Hablaremos sobre el papel de la inteligencia artificial en la transformación de las asesorías, muy enfocado tanto en los mitos como en las realidades. ¿Cuáles son las herramientas imprescindibles para una gestión más eficiente en 2025? Hablaremos sobre automatización inteligente, muy enfocado en cómo ahorrar tiempo y cómo reducir errores en tareas repetitivas. Haremos un cierre con la ciberseguridad en la era digital, cómo podemos proteger la información de nuestros clientes. Y por último hablaremos sobre el plan de acción para una asesoría más eficiente, dando cierre con las dudas y las preguntas. No obstante, insisto en que en cualquier momento podéis utilizar el chat, podéis utilizar la función de preguntas y respuestas para poder plantear vuestras dudas. Muy bien, pues en primer lugar quiero dar las gracias a ProDespachos. El webinar lo hacemos en colaboración con el equipo de ProDespachos, así que muchas gracias por vuestro apoyo y por el impulso para este contenido y el trabajo que realizáis para poder ayudar a las asesorías a incorporar mejoras en su organización, en sus procedimientos y en su tecnología. En Advisorsci básicamente lo que nos dedicamos es a facilitar a las asesorías el incremento de la productividad y la rentabilidad a través de productos principalmente enfocados en la automatización, pero siempre con un carácter diferente, disruptivo y por supuesto con soluciones que sean fiables y que sean seguras. Para aquellos que no nos conozcáis, si echáis un vistazo a nuestra web podréis ver qué producto tenemos. Básicamente es una plataforma en la que se pueden delegar 8 procesos directamente de la asesoría, del despacho, y que bueno, pues no hace falta programar, no hace falta desarrollar, vienen ya construidos y son de fácil implantación. Bueno, pues vamos a ver cuál es el panorama del sector y tras esta breve introducción, qué retos están enfrentando las asesorías. Mi nombre es Álvaro Martínez, soy CEO en Advisorsci y bueno, pues básicamente tengo más de 15 años de experiencia emprendiendo en sectores muy relacionados con la tecnología, la consultoría y el asesoramiento. Bueno, pues mi objetivo de hoy es poder aportaros una pequeña pincelada, un pequeño conjunto de los aprendizajes que durante estos años he podido ir recopilando y aquello que por la actividad que hacemos en Advisorsci vamos viendo todos los días y que pensamos que puede ayudaros a tener un punto de situación y a coger algunas ideas prácticas y un plan de acción para poder incorporar mejoras este 2025 en todos vuestros despachos. Básicamente, si hacemos un overview, una revisión al panorama que tenemos en el sector, podemos ver que las tendencias que nos están afectando como asesorías no son nuevas, son las que ya veníamos arrastrando en los años anteriores, pero que conforme pasan los años evidentemente van cogiendo más peso y además van acelerándose por la irrupción de la tecnología, especialmente con el tema de la inteligencia artificial. Por una parte, continúa la tendencia mundial del crecimiento del peso de los estados sobre el PIB, es decir, que la administración cada vez requiere más recursos para poder sostenerse y eso, por supuesto, pues lo tiene que pagar alguien. Por lo tanto, existe un aumento de la fiscalización, lo que supone pues nuevos trámites, obligaciones y modelos que alguien tiene que gestionar y que recaen tanto en personas físicas como en personas jurídicas. Y en delegación de estas personas físicas y jurídicas, pues nosotros los asesores, ¿no? Básicamente, para que veáis algunos datos, en 2023 el peso del Estado sobre el PIB fue del 47,1%, en el año siguiente fue del 49% y en 2025 la tendencia es que siga creciendo, ¿no? Esto no es una tendencia únicamente en España, sino en la mayoría de países occidentales la tendencia es muy similar, ¿no? Estos trámites, lo que ocurre es que al mismo tiempo, cuando prestamos servicio a nuestros clientes para ya realizar un modelo, realizar una declaración,
muchos de ellos no tienen un valor visible y tangible y palpable para el usuario, ¿no? Especialmente cuando ese cliente final o ese usuario final es un empresario, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que si yo incremento esos trámites porque me obligan a hacerlo y tienen que cumplirse, y al final a mí como empresario no me aporta un valor que yo note en mi negocio en el día a día, sino que es un aumento de la fiscalización, pues evidentemente no voy a estar especialmente receptivo para incrementos de cuotas o incrementos de tarifas, ¿no? Esto lo que hace es que esa guerra de precios en la que se encuentran inmersas muchas asesorías o esa dificultad para poder seguir siendo competitivas, pues todavía se acucia un poco más, ¿no? Y evidentemente, si ya otras asesorías están empezando a introducir automatizaciones que sí que les hacen aumentar la competitividad, pues al final la guerra de precios todavía puede afectar más si nosotros no estamos dentro de esa tendencia para mejorar la eficiencia interna y para poder hacer cosas diferentes, ¿no? Al mismo tiempo, sigue la tendencia de integración de asesorías. El sector necesita crecer para poder aumentar la productividad, para poder tener más recursos y al final pues poder adquirir mayor talento, mejor tecnología y que al final eso nos permita redundar dentro del negocio en una mayor competitividad, ¿no? Ese crecimiento puede venir por dos vías, o por la vía orgánica o del crecimiento por las ventas y por el marketing, o bien por la vía inorgánica, es decir, comprando otras carteras, comprando otras asesorías que ayuden a acelerar ese proceso de crecimiento. Por lo tanto, en este escenario, en esta situación, que como digo, la mayoría de estas tendencias no son nuevas, sino que ya vienen pasando en los últimos años, especialmente sobre todo a raíz de la pandemia, y ahora, conforme pasa el tiempo, pues van cogiendo más peso y van dificultando la ejecución del negocio, ¿no? Por lo tanto, los principales desafíos que vamos a enfrentar este 2025 son, por una parte, la necesidad de reducir / optimizar costes, ya que en lo que es la gestión y lo que es el día a día, el cliente difícilmente admite subidas de precio. Y en lo que es la gestión, que es donde está enfocada la mayor parte de la automatización, como veremos a lo largo del día de hoy, pues ya hay avances importantes que permiten a otros asesores pues, poder ofrecer un valor añadido o un valor acorde a las expectativas del cliente sin necesidad de subir el coste y encima ganándole dinero, ¿no? Lo que nos pone a aquellos que no estamos en esa situación, pues en una situación más compleja, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que necesitamos no es esa reducción de costes únicamente per se por reducir el coste de las horas de trabajo. Muchos pensamos que, bueno, al final nosotros ya tenemos una plantilla fija, un equipo, y no vamos a despedir a nadie como tal, ¿no? Sino que lo que necesitamos es aumentar esa productividad por la vía del incremento de los ingresos, ya sea o bien por la captación de nuevos clientes o bien porque hacemos cosas que antes no podíamos hacer porque no teníamos tiempo libre y esas cosas sí que las valora el cliente nuestro, sea un empresario o sea una persona particular, y además está dispuesto a pagar lo que en venta se llama un upgrade, ¿no? Un plan superior, una cuota superior, un servicio superior, un servicio diferente, porque eso efectivamente, más allá de lo que es la gestión base, sí que le está proporcionando valor, ¿no? De ahí que, bueno, pues en los últimos años hayan surgido muchas tendencias como son la especialización para poder ayudar a ciertos nichos de mercado aportándoles más allá de lo que es una gestión transversal o genérica de una asesoría fiscal, laboral, contable de pymes, o aquellos servicios, aquellas acciones específicas muy enfocados en acompañamiento, en seguimiento, en proporcionar KPIs o en proporcionar información a tiempo para que el empresario pueda tomar decisiones casi en tiempo real, ¿no? Porque evidentemente la mayor parte de nuestros clientes que son pymes, son autónomos, pues no tienen margen de maniobra, no pueden tomar una decisión a un año vista cuando han cerrado el ejercicio porque para entonces ya es demasiado tarde, ¿no? Por lo tanto, existe una necesidad acuciante de esa reducción de costes y al mismo tiempo de esa liberación de tiempo para desarrollar un valor añadido, ¿no? Valor añadido entendido como aquello que el cliente estaría dispuesto a pagar adicionalmente a la base y que nos ayuda a separarnos un poco de esa situación en la que estamos inmersos en una guerra de precios. Bueno, y en medio de todo esto nos encontramos con esto, ¿no? Además, durante los pasados días hemos oído mucho ruido, ¿no? De qué es esto de DeepSeek, qué es esto de ChatGPT, el modelo O1, el modelo O1 Mini, todo esto nos ha generado un montón de ruido, ¿no? Y al final lo que vemos es que hay una especie de guerra o batalla y que nosotros pues no sabemos muy bien dónde estamos, ¿no? O en qué situación nos encontramos, ¿no?
Para aquellos que no hayáis oído hablar de qué es DeepSeek, pues DeepSeek no es más que un ChatGPT chino, pero con una diferencia muy importante, y es que es open source, es decir, es de código abierto. Tú te puedes descargar el código fuente de DeepSeek y lo puedes hacer correr en tu máquina. Cuando utilizas el modelo en la nube como el de ChatGPT, ¿no? Pues ha habido mucho meme y mucha coña con esto, porque cuando se le hacen preguntas delicadas sobre, pues, el Partido Comunista Chino o la historia china, pues va muy sesgado, va muy controlado, ¿no? Y por eso se le ha criticado puntualmente, ¿no? Pero si tú te descargas todo el código fuente y te montas una máquina en la que hagas correr ese modelo, esas restricciones no estarían, ¿no? Y es un modelo que sería equivalente a la versión más reciente de ChatGPT, accesible por la web, ¿no? ChatGPT no es de código abierto, tú no puedes acceder al código fuente de ChatGPT, tú únicamente puedes utilizar el servicio a través de las interfaces que proporciona OpenAI, ¿no? Y bueno, pues luego por debajo y con cierta distancia, pues tenemos también las inteligencias artificiales de X, lo que era antes Twitter, o lo que es las inteligencias artificiales de Google, Gemini, o la de Meta, antes llamado Facebook, que también están tratando de avanzar en esa línea, ¿no? Y bueno, pues la realidad está en que no hay absolutamente ninguna compañía en Europa de relevancia en inteligencia artificial. Si bien sí que hay que destacar que hay ciertas compañías, como en España FreePic, compañía malagueña, que tiene bueno, pues ciertas cositas con IA, aunque no es un motor de IA propio como tal, pero que sí que es una empresa bastante pionera y que, bueno, pues se dedica a proporcionar material gráfico y contenido audiovisual, sobre todo pues para marketing, para ilustración, para todo aquello que requiere este servicio. Pero bueno, realmente, ¿qué es lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial? ¿En qué momento nos encontramos y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Seguramente habremos oído los anuncios de Donald Trump anunciando esas inversiones multimillonarias para poder impulsar la inteligencia artificial, y además también pues habremos visto que China está muy enfocada en poder desarrollar todo esto, ¿no? Al final la tendencia no es otra que lograr una herramienta de uso militar que proporcione el liderazgo a aquella potencia que la logre desarrollar, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a definir el estadio de la inteligencia artificial como en 4 etapas. La etapa más sonada, en la que nos encontramos ya, aunque ya en su etapa final, entrando en la siguiente, es lo que se conoce como la inteligencia artificial estrecha, ¿no? O la ANI, que básicamente son modelos de inteligencia artificial que para poder funcionar requieren de mucho entrenamiento previo. El contexto que tienen es muy limitado, es decir, únicamente se contextualizan por ese modelo que hemos entrenado previamente, y es muy difícil llegar a hacer razonamientos avanzados o a trabajar conceptos como hace la mente humana, ¿no? Luego, a partir de ahí, empezamos a entrar en una fase de AI intermedia, en la que ya modelos más recientes, parte de, bueno, el último modelo de ChatGPT o el de DeepSeek, ya están trabajando, funcionando con características propias de una IA intermedia, en la que ya existe ese razonamiento avanzado. Si bien un entrenamiento puede proporcionarle un mayor contexto para poder aumentar su capacidad de acertar en el resultado que buscamos, la realidad está en que no requiere ese volumen de trabajo que requería la IA estrecha, ¿no? Ya tiene una capacidad mayor de interrelacionar conceptos, ya tiene un razonamiento un poco más avanzado, ya es mucho más rápido, y además ya tiene ciertas capacidades que antes nos podíamos encontrar limitadas en los modelos de IA estrecha, ¿no? La siguiente fase es la IA general. Este es un salto ya muy grande, porque la IA general ya tiene capacidad para trabajar como la mente humana, ¿no? Ya tiene capacidad para interrelacionar conceptos de manera transversal, no requiere de entrenamiento, tiene una capacidad de autoaprendizaje y de autoalimentarse que le proporciona independencia sin necesidad de interacción humana, y ese sería un salto muy grande que proporcionaría a aquella compañía o aquel país que lograse alcanzarla una ventaja competitiva considerable, ¿no?
Pero este no es el límite, porque el límite está en lo que los teóricos llaman la superinteligencia, ¿no? Evidentemente esto es un modelo completamente hipotético y teórico, pero esta superinteligencia lo que se diferenciaría de la IA general es que ya superaría las capacidades humanas, ¿no? Ya no necesitaría bajo ningún concepto ningún tipo de apoyo humano, podría autoabastecerse, autoalimentarse y automejorarse a sí misma, y eso le proporcionaría evidentemente a aquella potencia o empresa que alcanzase ese nivel, pues capacidades que bien empleadas podrían lograr resultados asombrosos para la humanidad, como pueda ser pues el trabajo de toda la investigación humana de miles de años hecho en pocas horas, pero al mismo tiempo una capacidad pues bastante destructiva en el caso de que se utilizase de forma incorrecta, ¿no? Y este es un poco el roadmap, ¿no? La hoja de ruta en la inteligencia artificial, ¿no? Y todo esto evidentemente me puede generar una sensación de sentirnos abrumados y que no hay nada que hacer y que estamos completamente perdidos, ¿no? Pero lejos de la realidad donde debemos enfocarnos, y citando a Theodore Roosevelt, hay que hacer lo que podamos, con lo que tengamos y donde estamos. Y de esto va el contenido de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en cómo utilizar de manera muy práctica y a todos los niveles posibles, desde los niveles más bajos y más sencillos a los niveles más complejos y más costosos, para que podamos cogernos ciertas acciones y ciertas ideas para poder implementar dentro de nuestra asesoría. Por lo tanto, prepara tu papel y boli, papel y lápiz, y te aconsejo en cada uno de los elementos que vayamos viendo, tomes nota de aquellas ideas que te resuenan, porque al final el plan de acción lo vamos a construir recogiendo esas ideas que me resuenan y tratando de ponerlas sobre el calendario. Así que manos a la obra, cogemos el lápiz y el papel si no lo tenemos, y mejor ahora que luego, más adelante, sí hay que volver a verse el vídeo, repasarlo, porque ya sabemos que eso probablemente no sucederá. Bueno, entrando ya en materia, vamos a ver cuáles son los mitos y realidades que a día de hoy, teniendo en cuenta que nos encontraríamos en esta fase de transición entre la IA estrecha y la IA intermedia, y que la mayor parte de las herramientas todavía se encuentran dentro de lo que es la IA estrecha, tanto por coste como por implantación como por aplicación práctica, vamos a ver cuáles son los mitos y realidades que nos podemos encontrar y que nos afecten a nosotros como asesorías. Bien, en primer lugar, ¿la IA reemplazará a los asesores o los potenciará? Esto es el debate que se ha oído en todos los foros del año pasado y lo que se ha hablado considerablemente en todos los círculos de trabajo de asesoría y tecnología, ¿no? Bueno, la realidad está en que a día de hoy esto es un mito. La IA no eliminará la necesidad de los asesores como tal. Al final, la inteligencia artificial en el sector de la asesoría, como vamos a ver a continuación, se utiliza para automatizar tareas que son repetitivas y que al final no es necesaria la intervención humana como tal o no es imprescindible, y el tiempo liberado de esa actividad pues al final se puede destinar a esas tareas de valor añadido, ¿no? Entendiendo como valor añadido dentro de nuestro modelo de negocio aquello que consideremos que proporcionamos al cliente a cambio de un precio que nosotros estimamos y que el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Y por supuesto además es una herramienta de apoyo y respaldo para que lo que antes nos costaba hacer mucho más, pues ahora gracias a la utilización de estas herramientas sea mucho más rápido llegar al dato concreto o a la respuesta concreta, ¿no? Sobre todo en aspectos como la interpretación normativa o incluso en ciertas interacciones o gestiones con los clientes, ¿no? No significa que le demos un acceso directo, aunque vamos a hablar de herramientas que permiten hacerlo, sino que incluso estando nosotros por medio, pues a la hora de valorar, por ejemplo, la cronología de una sociedad o de una empresa, pues nos puede ser mucho más rápido que le pasemos todo el taco de información a la IA y que al final nos responda directamente a aquellas preguntas concretas que nosotros le lancemos y que vayan al grano de lo que nosotros tenemos que resolver, ¿no? Por ejemplo, ante un requerimiento o incluso a la hora de elaborar un informe. Bueno, segundo mito, los clientes prefieren interactuar con IA en lugar de con asesores. Bueno, los clientes valoran muchísimo la velocidad de respuesta, sobre todo en la mayor parte de las interacciones que puedan tener, ¿no? En cualquier servicio de atención al cliente o de soporte, cuando empieza a escalarse dicho servicio o cuando empieza a estructurarse, el mismo se suele estructurar por niveles. Esos niveles no son más que el grado de complejidad o la dificultad que puede tener un agente o una persona que está gestionando ese servicio al cliente para poder atender esa resolución, ¿no?
Normalmente suelen tener de 1 a 3 niveles, aunque evidentemente esto cada organización puede estructurárselo como quiera. Normalmente el nivel 1 suelen ser dudas frecuentes, preguntas que tienen que ver con la utilización del producto o del servicio, en el caso de la asesoría, pues dudas frecuentes de la administración o de las obligaciones tributarias o fiscales, laborales, etcétera, etcétera. Y que al final, pues una persona con el conocimiento mínimo imprescindible o básico lo puede responder, o incluso si hablamos de automatización, un bot un poco entrenado puede dar la respuesta, ¿no? Y la realidad está en que la mayoría de las preguntas son de nivel 1, porque la mayoría de clientes, pues en su día a día suelen tener preocupaciones o necesidades de nivel 1, ¿no? Luego tenemos nivel 2. Ese nivel 2 suele afectar ya a aspectos en los que tiene que ver con un grado de complejidad mayor que no está cualquiera capacitado para ello, o bien cuando esa respuesta pueda implicar una responsabilidad para la compañía que no nos interese delegársela al primero que pase por la puerta, ¿no? Por eso tiene un mayor coste, por eso se eleva a un nivel superior llamado nivel 2, y por eso al final también vamos a estructurar nuestro sistema para que no necesitemos tener tantos nivel 1 con tanto nivel 2, porque eso la cuenta de explotación pues evidentemente sería más costoso. Por simplificarlo, un nivel 1 sería un junior y un nivel 2 sería un senior, ¿no? Y luego por último tenemos un nivel 3, que suelen ser aspectos más relacionados con toma de decisiones o a partir de cierto riesgo, cierta cantidad económica de la decisión que se pueda tomar, pues escala un nivel 3 que suele ser ya un cargo de responsabilidad de la organización, un directivo, incluso el CEO, el propietario, el gerente, el director general, ¿no? Bueno, pues al final el cliente es muy probable que sí que interactúe mayoritariamente con nivel 1, ¿no? Porque muchas veces pues va a valorar a la hora de preguntarte, oye, ¿qué día me llega el recibo de autónomos? Pues va a valorar antes que la respuesta sea inmediata a que tenga que tardar en localizar a un asesor, que le cuente quién es y qué quiere y que al final tenga que responderle, ¿no? Pero para aquellos aspectos que tengan que ver quizá con nivel 2 y por supuesto con nivel 3, es muy improbable que en el corto plazo exista esa preferencia, ¿no? Aunque evidentemente dependerá del modelo que tengamos, ¿no? No es lo mismo que yo me dirija con mi producto, con mi servicio a un autónomo que tiene una actividad de fontanería y que tiene un nivel de complejidad muy reducido en su negocio, que a una empresa de distribución que factura 20 millones al año y que al final tiene una estructura bastante más compleja, ¿no? Porque evidentemente el grado de interacción será diferente, ¿no? De ahí también la importancia de volver al modelo de especialización, ¿no? Porque al final, cuando estoy más especializado, puedo adaptar todos mis sistemas y la tecnología a las necesidades o expectativas que tiene realmente mi cliente. Bueno, siguiente mito. Adoptar IA es costoso y complicado. Bueno, la realidad está en que depende del nivel al que queramos llegar y como os he comentado antes, hoy vamos a ver en una escala de color todas las soluciones que hay, desde la más sencilla y económica y fácil de implementar hasta la más completa, compleja y costosa de desplegar, ¿no? Pero implementar inteligencia artificial, empezar es muy sencillo y hay muchas soluciones que son muy, muy económicas y que al final son rápidas de desplegar, ¿no? Como puedan ser ciertas robotizaciones, como puedan ser los chatbots de asistencia o como puedan ser herramientas de detección de riesgos, de control de calidad, que no requieran de un onboarding más allá de lo que es enchufarla, entender qué es lo que hace y ponernos a funcionar, ¿no? Bueno, pero precaución porque sí que hay realidades que debemos de contemplar y que aunque quizá en 2025 todavía no se vayan a palpar en el día a día, hoy empezará a forjarse ese cimiento sobre el que tendremos que consolidarnos si queremos ser competitivos en próximos años, ¿no? La primera realidad es que sí que nos reemplazará la IA en modelos de rotación. Aclaro que son los modelos de rotación. A la hora de estructurar mi negocio, puedo escoger un modelo de rotación, que es clientes de bajo ticket, bajo valor añadido y mucho volumen, o puedo optar a un modelo de valor, ¿no? Ese modelo de valor añadido son tickets mucho más altos, servicios mucho más complejos y un ingreso por cliente mucho mayor, que al final también pues, me lleva naturalmente a tener un menor volumen que cuando hay un modelo de rotación, ¿no? En aquellos modelos de rotación o aquellos clientes, si tengo una asesoría generalista y transversal a cualquier tamaño de empresa y cualquier tipo de cliente, en esa tipología de cliente o en esa tipología de estrategia y modelo de negocio, sí que nos tendrá que reemplazar. No es que nos podrá, es que nos tendrá que reemplazar, porque no vamos a poder ser competitivos. Principalmente porque las propias aplicaciones de facturación que se están desplegando ahora, sobre todo si no son
aquellas que directamente nos proporcionan los RPs especializados en asesoría, van a acabar compitiendo en este segmento con nosotros, porque al final el modelo de negocio suyo es cobrar una suscripción y entre ellas también están compitiendo. Y para eso al final, cuando el precio se vaya ajustando, ahora está un poco disparatado, ¿no? Y cada uno tiene un modelo diferente, hay muchos planes, es muy difícil comparar, pero eso se irá consolidando en los próximos, ya no años, sino probablemente meses, y al final habrá un estándar comparativo en el cual sabremos, o cada autónomo o cada empresario, cuando vaya a escoger su aplicación de facturación o de gestión, pues sabrá cuáles son los estándares que hay y qué quiere buscar una u otra, ¿no? Y al final, pues todas harán cosas muy parecidas, emitirán facturas, comunicarán con factura electrónica, presentarán o emitirán modelos y harán la mayoría de acciones habituales que hace cualquier negocio, ¿no? Por lo tanto, acabarán teniendo que competir en ciertas funcionalidades como pueda ser esa resolución de dudas básica o esa resolución de dudas que no requieran una complejidad muy alta, como el ejemplo que poníamos antes de la empresa de distribución de 20 millones, ¿no? Ahí sí que la IA va a ser imprescindible porque no nos vamos a poder permitir el coste de pagar a una persona, por competitivo que sea su coste empresarial, para tener todas esas cuestiones a la tarifa que vamos a tener que vender el producto para poder mantenernos competitivos en el mercado, ¿no? También es una realidad que nos va a reemplazar en la gestión, y esto solamente ya lo habréis visto, ¿no? Se va a ir uniendo la tendencia empresarial de optimizar los procesos y automatizar con la tendencia estatal de tener la información en tiempo real, y eso va a hacer que muchos procesos que a día de hoy estamos haciendo manualmente o que la propia administración hace manualmente, aunque tengamos una de las administraciones más avanzadas de Europa, y al final esa gestión se va a reducir muchísimo, ¿no? Y ahí evidentemente sí que nos va a poder reemplazar, ¿no? Y el tercero es que sí que nos va a reemplazar en gran parte de lo que hoy llamamos valor añadido, porque, insisto, a la hora de marcar una estrategia o un modelo de negocio, el valor añadido es aquello que nuestro cliente esté dispuesto a pagar, ni más ni menos. No significa que porque uno asesore más o menos haya más o menos valor. La realidad está en que, disculpad, la realidad está en que valor es todo aquello que el cliente esté dispuesto a pagar, ¿no? Pero en aquellas tareas de lo que hoy denominamos valor añadido, como pueda ser un cierre mensual, es muy probable que sí que nos pueda reemplazar, porque al final, si tenemos las facturas y los gastos a tiempo, o incluso hay una IA controlando que eso llega a tiempo, o está ahí haciéndole seguimiento y pidiéndole información al cliente, y eso lo registra automáticamente, pues ese cierre, por ejemplo, nos lo puede dar al momento, emitiendo incluso recomendaciones sobre cómo optimizar ese negocio, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar cómo, uno, aprovechar esta oportunidad y ser nosotros los que incluyamos esas opciones dentro de nuestro modelo para diferenciar nosotros asesorías. O dos, qué pasará cuando eso sea una commodity o lo tengan todos, cómo yo voy a seguir diferenciándome o cómo yo voy a poder seguir aportando ese valor. Bueno, pues vamos a ir ya bajando a cosas más prácticas y vamos a ver cómo podemos aprovechar la IA para salir fortalecidos de esta revolución, ¿no? Evidentemente, pues cuando se produjo la primera revolución industrial, que después tuvimos la de la era de la información, era la de la inteligencia artificial, pues en la era industrial, pues aquel que tenía una máquina, pues era capaz de producir mucho más con menor coste que el que únicamente hacía el proceso manual, ¿no? Y en aquel momento los empresarios o los industriales de la época tenían que elegir qué hacer. O me mantengo aquí y voy a seguir peleando contra la adversidad, o aprovecho esta oportunidad e incorporo aquello que me aporte valor y tenga sentido dentro de mi modelo de negocio y lo aprovecho para poder seguir siendo más competitivo y que esto no sea una amenaza, sino que sea una gran oportunidad para mejorar nuestro rendimiento, nuestra rentabilidad, la calidad de vida de todos los miembros de nuestro equipo y, en consecuencia, cumplir nuestros objetivos empresariales, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer para incluir esa IA? Evidentemente, la automatización de tareas repetitivas. Esto es algo básico que seguro que todos lo hemos ido viendo ya, ¿no? Hoy vamos a ver diferentes herramientas que nos van a poder ver cómo hacer esas automatizaciones en procesos que hacemos en el día a día, como puedan ser las altas, las bajas, liquidación de impuestos, las gestiones mercantiles, las consultas, etcétera, etcétera, ¿vale? En el análisis de datos y toma de decisiones es otra de las cuestiones en las que podemos profundizar. Sí que durante los años anteriores ha habido una pequeña revolución en el tema de los cuadros de mando, especialmente dentro de los portales de cliente, pues con Power BI o con soluciones comerciales hemos ido incluyendo pues gráficos y datos para que el cliente pudiese ver algo más de información, pero más allá de lo que es estructurar esa información y darla
que el que lo haya hecho habrá visto que no ha sido sencillo porque se requiere una base, un cimiento y unos procedimientos sistematizados óptimos para poder llegar a ese dato, pero el valor va a estar ahí en ese análisis y toma de decisiones que podemos trabajar con más volumen y más masificadamente de forma automatizada, pero luego el broche final pues lo podemos dar nosotros y eso nos puede desplegar ciertas tomas de decisiones, ¿no? Aunque esas tomas de decisiones las montemos en un árbol de decisión y que directamente vaya al grano a decirle a este asesor, llama a este para prescribirle esta opción o para recomendar esta opción o para corregir este asunto de aquí, ¿no? Y eso nos puede dar una velocidad que el cliente pues, puede valorar, ¿no? Porque al final, aunque el procesado de esa información lo tengamos automatizado, el valor de esa llamada o esa solicitud de reunión para exponerle 3 puntos que nos preocupan, pues puede ser un aporte de valor que nos anticipe a cualquier problema que pueda generarse. En la atención y personalización, como decíamos antes, dependiendo de si nuestro modelo es de rotación o de valor añadido, o de valor, perdón, en este caso podemos profundizar más o menos en un proceso u otro, pero la utilización de chatbots y de asistentes virtuales nos pueden ayudar tanto en lo que es la gestión de la comunicación como en lo que es la propia automatización de ciertas microtareas o pequeñas tareas repetitivas que podemos estar haciendo en el día a día, como enviar una nómina, enviar un balance, descargar un certificado de la corriente de pagos, descargar datos fiscales, etcétera, etcétera. Todo esto nos puede ayudar muchísimo. Y luego, en cuanto al cumplimiento normativo y la reducción de errores, ese control de calidad, que muchas veces es completamente inviable hacerlo porque si hay que hacerlo manualmente no hay tiempo físico en el mundo. Ya hay ciertos chequeadores, ciertas soluciones que pueden ayudar y que ayudan muchísimo a poder aplicarlos, pero en este ámbito va a haber mucha más profundización porque al final podemos llegar, gracias a la estructuración de esos datos y esos procesos previos que hemos trabajado en los años anteriores, poder llegar a detectar incoherencias y riesgos que no sean tanto falso positivo como pudiesen salir en años anteriores por la falta de precisión en el dato o la falta de velocidad a la hora de poder meter los datos o el cúmulo que se produce trimestre a trimestre, ¿no? Bueno, para entender esto de manera práctica vamos a ver un caso real sobre cómo podríamos lograr una automatización con 3 posibilidades, ¿no? Una solución rápida y económica, una solución intermedia que es más completa que la rápida y económica, pero también un poco más costosa tanto de implementar como de software y las herramientas que hay que utilizar. Por último, una solución avanzada que pues haga todo el proceso completo y que pues evidentemente sea más costosa que la opción anterior, ¿no? Bien, cuando hablamos de coste no hablamos solamente de pago, hablamos de un cómputo general entre la dificultad de implantación, entre los costes de utilización de los softwares o las herramientas que hay que utilizar y en la complejidad que tiene eso a la hora de introducirse dentro de los procesos de nuestro negocio. El ejemplo que he utilizado es el del cálculo de las bases de cotización del RETA, ¿vale? Conforme a la nueva legislación, pues ese procedimiento para saber si están en el tramo de base que corresponde y si no, pues llevar a cabo esa regularización. Bien, la herramienta que propongo para esto es ChatGPT, conocida por todos y seguramente utilizada por todos. Sí que habría que utilizar el modelo premium para que el modelo a utilizar, que sea a partir del 4 en adelante, y la disponibilidad y la solución que nos dé, pues que evidentemente nos facilite esta automatización. La dificultad sería baja. El ahorro de tiempo sería medio porque parte del proceso seguiríamos teniendo que hacerlo manualmente, pero los conocimientos requeridos para hacer esto serían medio bajos. Se puede construir en un par de horas, 3, si tengo muy claro la información, trabajando con ChatGPT, incluso pidiéndole la ayuda del propio ChatGPT. ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, pues en primer lugar, nos exportaríamos un Excel del RP o un Excel que tengamos preparado con los autónomos, con la lista de autónomos y sus rendimientos. Escribiríamos un prompt. El prompt, para aquellos que no lo sepáis, son las instrucciones que tú le metes en la consulta que lanzas a la IA para pedirle lo que quieres y darle contexto. Siempre que ese modelo pues, no esté entrenado, pues hay que darle mucho más contexto. Si está ya entrenado, pues le puedes dar menos contexto y puede continuar con la automatización, ¿no? Por eso, en este caso, la idea sería crearse un modelito específico para esto dentro de nuestro ChatGPT para poder trabajar con él. Le explicamos el formato de la entrada que le vamos a dar en el Excel y el formato de salida deseado, que sería otro Excel. Le pasamos el Excel, le pedimos que nos haga el cálculo y que nos monte ese Excel con las respuestas de la base y tramo que le corresponde a cada uno de ellos en función de su rendimiento. La IA va a hacer todo el trabajo, nos entrega el Excel, ese Excel lo sacamos, filtramos en aquellos los que sí que tenemos que llevar a cabo esa actualización de las bases y ahora sí que tenemos que entrar en Seguridad Social a hacer ese cambio manualmente.
¿Qué nos ahorraría? Pues nos ahorraría ese proceso de ir macheando uno por uno todos los rendimientos y los tramos en los que tenía que estar, y ir haciendo ese cálculo de la base que le correspondería y el tramo en el que lo dejaría. Caso 2, solución intermedia. En este caso, la dificultad es un poco mayor que en el caso anterior, pero sigue siendo algo bastante razonable y podríamos construirlo en una mañana, un día completo. El ahorro de tiempo sea mucho más alto porque sí que haríamos casi todos los pasos automatizados, pero los conocimientos requeridos serían un poco mayores, ¿no? Medios altos, sobre todo para un usuario que no tenga habilidad a la hora de manejar este tipo de herramientas. Tendríamos que utilizar la herramienta make.com, ChatGPT, que lo hemos comentado anteriormente, Power Automate, que es de Microsoft, y Drive. Todas ellas tendrían que ser con soluciones premium para poder optar a todas las acciones de despliegue que tienen estas herramientas, ¿no? En principio, con ChatGPT lo mismo, nos valdría cualquier modelo, pero recomendaríamos que fuese del 4 en adelante a la hora de ejecutarlo. Sería la misma automatización, ¿vale? Bien, ¿cómo montaríamos esta acción o esta automatización? Bien, en primer lugar, con Power Automate, ¿vale? Power Automate es una solución de RPA. RPA es el tipo de tecnología que me permite realizar una acción sobre la pantalla emulando el comportamiento del usuario. O sea que yo pincho aquí, primero aquí, luego pincho aquí, luego pincho aquí, y eso luego el robotito lo va siguiendo con la posibilidad de marcarle algunas variables a la hora de desarrollar este camino. Bien, entonces, en este caso lo que vamos a tener es, por una parte, con Power Automate, que mapear cómo se sacarían los datos de rendimiento. Esa información la podemos sacar, opción ideal o más rápida y sencilla, desde nuestro propio RP. Opción intermedia, pero viable, que sería bajarnos los modelos que corresponde de la EAT. O bien, si los tenemos ya archivados en una carpeta, porque cuando hemos presentado los impuestos los tenemos ahí, pues podemos ir a esa carpeta directamente y que el Power Automate extraiga ese archivo y los almacene en Drive. Una vez están almacenados, o bien los datos de rendimiento, o bien los modelos de la agencia que he extraído, o bien la carpeta de impuestos en la que yo me esté guardando los impuestos los haya movido al Drive, pasaríamos a trabajar con Make. Make es una herramienta online 100% en la nube que permite, a través de un montón de integraciones, permite automatizar flujos de acciones. Entonces, en este caso lo que lanzaríamos es un flujo en el que le diríamos: cógeme de Google Drive cada uno de los archivos que están en esta carpeta y súbelos a ChatGPT. Dentro de ChatGPT, que eso la orden se la podemos dar con la integración de ChatGPT con Make, lo que vas a hacer es extraerme el dato de rendimiento. Previamente tenemos que haber definido muy bien en un prompt cómo sacar ese dato de rendimiento en función del modelo, o si es un Excel donde me he sacado los datos de rendimiento del RP, decirles la columna en la cual voy a tener esa información. Así que cuando ChatGPT haya extraído de cada uno de esos modelos la información, me lo va a guardar en otro Excel, que es un Google Sheets, ¿vale? Para que esté todo en la nube y me funcione la integración con Make. Google Sheets es el Excel de Google, no tiene más. Bien, entonces, luego lanzaremos otro pasito dentro de Make, que lo que hará es recorrer ese Google Sheet cada vez que haya una línea nueva y calculará las bases y los tramos a través de la integración de ChatGPT, donde previamente le hemos explicado cómo funcionan las bases y los tramos, y me dirá la base y tramo en la que tengo que estar, dejándomelo en otra columna. ¿Vale? O sea, repaso. De Power Automate me saco la información que necesito para empezar el proceso. Luego, con Make y ChatGPT, le digo que me lea esa información y me la guarde en una tabla. De nuevo con Make le digo que me lea esa tabla y me calcule con ChatGPT, en función de la tabla de rendimiento, la base que le correspondería. Y me lo guardo y me lo dejo en ese Google Sheets. Ahora, cuando ya tengo todo ese proceso completado, tendría que lanzar manualmente Power Automate. Entonces, en Power Automate le doy al botoncito para que arranque y básicamente ese RPA lo que hará es recorrer las líneas del Excel y por cada línea abrir el navegador, entrar en sistema red, escoger el certificado que corresponda, pon importas, si lo vamos detrás de importas, y hacer esa actualización de la base. Por último, se guarda el justificante y lo deja en una carpeta de Drive. Y un flujo de Make se encargará de enviar ese justificante al cliente. ¿Vale? Puede parecer enrevesado, es más sencillo de lo que pueda parecer si nunca lo hemos hecho, pero fijaros que es la interacción de estas 4 herramientas lo que proporciona la capacidad de hacer el proceso completo. Y en este caso, esa integración tiene una base bastante importante en la IA, que es en este caso en ChatGPT, porque esta es la que va a elaborar la gran parte de la lógica. Make.com y Power Automate lo que permiten es hacer los clics, sacar y dejar la información.
ChatGPT es el cerebro, tiene la lógica, se encarga de evaluar las condiciones y dar las respuestas o las soluciones. Y Drive es el nexo de unión entre todos ellos, ¿no? Porque utilizamos el Google Sheets que va dentro de Google Drive, utilizamos la carpeta de Drive porque es donde hemos almacenado la información y por último dejamos en ese Excel ese resultado para que el Make pueda enviar esos justificantes al cliente. Bueno, y por último teníamos caso tercero, solución avanzada, que bueno, en este caso lo que hemos puesto es la herramienta nuestra propia de gestión de las bases de cotización, que en este caso ya viene construida y no hay más que definir los parámetros de funcionamiento del robot, la periodicidad y en este caso pues no se requieren conocimientos, el ahorro de tiempo hace el proceso completo y la dificultad sería baja, ¿no? En este caso, ¿cómo lo haríamos? Pues cargaríamos nuestra lista de autónomos o sincronizaríamos los mismos desde el RP, así que en esa primera carga o masivamente asignamos las preferencias o habrá que ir escogiendo las preferencias de cada autónomo. Esas preferencias son el origen de los datos de rendimiento, si salen de la nómina, si salen de la actividad o de ambos, el portal de comunicación, si es a través de red o a través de importas, el certificado que hay que utilizar para ese autónomo, si es el autorizado a red, el de colaborador de AEAT o el del propio autónomo, y si deseamos que se reduzca su base en caso de que corresponda o nunca se le reduzca, o si queremos que se le envíe el justificante o no. Con eso definen la periodicidad, normalmente cada 2 meses, y en este caso, pues la automatización de Advisory no lleva ni siquiera consumo de pantalla, o sea, lo hace en segundo plano en el servidor y no tenemos que intervenir en nada más, ¿vale? Por lo tanto, estos son los 3 casos para poner inteligencia artificial en marcha para automatizar un proceso. 1. Opto por la solución rápida y económica, lo que significa que de forma más o menos rápida, dedicándole un poco de tiempo, puedo automatizar una parte del proceso y algo me va a contribuir. Voy a una solución intermedia, me complico un poco más, aumento un poco la inversión y logro irme a un ahorro mayor de tiempo. O tercera, me voy a una solución avanzada que venga ya construida y en este caso pues la inversión va a ser mayor, pero la dedicación de tiempo nula y la complejidad va a ser mucho más baja. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y vamos a ver cuáles son las herramientas imprescindibles para este 2025 para lograr esa gestión más eficiente. Algunas de ellas ya las hemos comentado en estos 3 ejemplos, en estos 3 casos que hemos puesto. Lo primero, el RPA. El RPA, solución basada en emular el comportamiento de las personas sobre la pantalla, o sea, se trabaja sobre la interfaz de usuario, haciendo clic aquí o allá, y puedo introducir variables para que tenga cierta inteligencia, en la que va a replicar ese comportamiento del usuario y va a encargarse de hacer ese procedimiento que antes estábamos haciendo personalmente. ¿Cuáles son las soluciones de RPA que tenemos en el mercado? Bueno, he puesto una escala de capacidad de automatización de la parte más clarita a la parte más oscura, parte más clarita, menor capacidad de automatización, parte más oscura, mayor capacidad de automatización. Y luego he puesto una escala de complejidad y coste, parte verde, menor complejidad y coste, parte roja, mayor complejidad y coste, ¿no? Insisto que complejidad y coste no solamente hace referencia a coste monetario, o sea, hace referencia a el nivel de dificultad que tiene ponerlo en marcha, nivel de dificultad que tiene integrarlo dentro de los procesos o nivel de dificultad que tendríamos para lograr el 100% de automatización en cada uno de los procedimientos, ¿no? Teniendo en cuenta que las soluciones de menor capacidad de automatización, pues hay muchas automatizaciones que no podremos poner en marcha. Bueno, la primera es Robotask. Robotask es una solución para hacer ciertas automatizaciones en Windows, es una solución muy madura, tiene muchísimo tiempo y bueno, pues es muy fácil de poner en marcha, es muy competitiva en coste y además nos facilita hacer muchas automatizaciones, sobre todo si son automatizaciones con Windows. Luego, después de eso tenemos Slango y tenemos Robocorp, que son 2 aplicaciones que nos permiten grabar procesos en la pantalla y hacer esa automatización mediante RPA. Luego tenemos el famoso Power Automate, que es el ejemplo que yo he utilizado, que si bien esta solución era una solución independiente cuando nació, la adquirió Microsoft y bueno, pues hoy es una solución de Microsoft que entra dentro de los planes que tiene dentro de Office o dentro de Power Platform, que es como lo ha llamado Microsoft. Bueno, si seguimos aumentando el nivel de complejidad y coste, tenemos WorkFusion, que es una solución de automatización más sencilla que un RPA tipo UiPath o Blueprints, pero bastante más costosa que las soluciones anteriores. Y luego las 3 RPAs por excelencia, que son los 3 líderes del mercado, que son UiPath, Blueprints o Automation Anywhere.
En estos casos son soluciones muy potentes de RPA low code. ¿Qué significa low code? Bajo código, o sea, no tengo que escribir código para poder automatizar. Directamente capturando pantallas y ventanas puedo hacer casi todo el proceso, ¿no? Si bien si quiero introducir variables para aumentar el nivel de detalle al que tiene que llegar cada paso, pues algo de código tengo que poner, aunque sea muy sencillo de poner y no hay que ser programador para poder ponerlo, ¿no? El principal inconveniente es que estas soluciones son de código propietario, es decir, que hay que pagar una licencia por cada persona que lo utilice o por cada robot que tengamos en marcha, y bueno, pues requiere una inversión razonablemente alta y al final pues hay que automatizar bastantes procesos para poder recuperar esa inversión y rentabilizarla como tal. Bueno, siguientes herramientas para este 2025. Por supuesto, los RPs, escoger un RP adecuado que nos ayude a tener nuestros procesos pues operando y en marcha. Es decir, somos como una fábrica, ¿no? de impuestos y de nóminas y al final pues necesitamos una maquinaria que haga ese procedimiento de la forma más eficiente posible. Y por supuesto, portales de clientes, soluciones colaborativas. Ese punto de entrada de la información, ese punto de salida que nos facilite el recoger el dato o entregar el dato. Aquí he hecho un resumen muy breve porque probablemente la mayoría de vosotros ya conocerá seguro que todos los RPs y muy probablemente o todos o casi todos los portales colaborativos, ¿no? Por hacer una enumeración rápida, por los famosos de Wolters-Kluwer, A3NOM, A3ECO, A3SOC o el nuevo Innuba, GIC, Pomeralia, si estamos más por la zona del norte, Sage, CGI10, Amplifisa, Skylab, Grupo Castilla, Aon Solution o Software del Sol. Estos son los que tienen la mayor parte, por no decir todo el mercado, aunque bueno, pues hay otras soluciones que todos conocéis, aunque ahora muchos se han agrupado dentro del abanico de CGI, ¿no? Y en cuanto a portales colaborativos, estos quizá un poco menos que los RPs, pero seguramente también los conozcáis la mayoría de ellos, como son la 3Do, como son GIC, que ha sacado su nuevo y propio portal de cliente, que para aquellos que tengáis GIC os recomiendo que lo miréis, por supuesto. Segid, tanto lo que es la versión de GSE como el de 10 tienen su propio portal. Lefebvre tiene su propio portal también para interactuar con el cliente. Bilky, Inmatic, Ubiquiti Dispatcher, Biloop, Bitneo, Dockware o Alfresco, que son soluciones documentales mucho más potentes. También, por ejemplo, Alfresco también tiene su versión de open source o de software libre, algo más complejas de implementar. Y luego, pues soluciones como Freshdesk o Zendesk, que son dos diferentes, pero que son muy parecidas, que nos puedan ayudar a hacer esa acción colaborativa. ¿Qué es lo que debemos valorar aquí a la hora de escoger tanto un RP como un portal colaborativo? En primer lugar, la integración con mis sistemas actuales. Si al final voy a tener que hacer un proceso intermedio manual de conectar una herramienta con otra o traspasar datos de un sitio a otro, probablemente perdamos cierta eficiencia, ¿no? Si bien no es imprescindible que el portal sea el del mismo fabricante, porque hay herramientas como Zapier o como Make que nos permiten hacer esa integración, o conectores, como veremos más adelante, que nos permiten intercambiar información entre un sistema u otro de manera mucho más eficiente que si lo tuviésemos que hacer manualmente, ¿no? También es importante valorar la facilidad de integración. Si al final hacer esa integración requiere un nivel de complejidad muy alto frente a otro, pues a lo mejor conviene renunciar un poco a la funcionalidad del otro para lograr una integración más acorde a las necesidades que tengo en cada momento, ¿no? Por otra parte, la facilidad de uso con el cliente. Nos vamos a encontrar esa barrera de entrada en los clientes en los que queramos hacerles trabajar a través de un portal colaborativo, ¿no? Por lo tanto, cuanto más fácil sea de utilizar y más cómodo sea implementarlo, utilizarlo, enviar o recibir la información, pues más probable es que el cliente lo quiera utilizar y le dé uso, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que son las funcionalidades extra, pero cuidado porque no siempre más es mejor. Al final, muchas veces cuando estamos comparando soluciones de software o portales colaborativos, queremos más y más y más y más, y al final acabamos pagando un sobreprecio cuando no le vamos a dar uso, o por lo menos en este estadio o en esta fase. Así que recordemos que hay que empezar con lo que tenemos y donde estamos, ¿no? Por eso no nos perdamos con las funcionalidades extra, centrémonos en lo imprescindible, priorizando la facilidad de integración, la facilidad de uso y la integración con los sistemas actuales.
Bueno, por otra parte, los chatbots y asistentes virtuales. En este caso son herramientas de software que lo que nos permiten es automatizar parte de la comunicación o de la interacción con el cliente, o bien automatizar ciertas tareas repetitivas que podamos estar haciendo recurrentemente, como pueda ser enviar estados financieros, enviar certificados de la corriente de pagos, enviar modelos de seguridad social, modelos de Hacienda, etcétera, etcétera, pues que lo podamos automatizar de alguna manera. Aquí también hay muchísimas herramientas, probablemente conozcáis menos de las que a lo mejor conocéis con los RPs o los portales colaborativos. Y luego, bueno, pues en este caso, a la hora de escoger una, lo que vamos a aconsejar es que el nivel de personalización realmente busquemos el que necesitamos, porque a veces nos vamos a la herramienta más potente, dándole mucho valor a que tenga en un futuro toda la personalización posible, cuando a lo mejor no necesitamos pagar ese sobreprecio, sino que algo más sencillo nos puede valer, ¿no? Por eso siempre pensemos en que más funciones van a ser más coste, y ese más coste tiene que ir traducido a más valor. Valor en el sentido de lo que nos aporta nuestro modelo de negocio a nuestro cliente. Si no, no tiene sentido, ¿no? Por otra parte, la facilidad de la integración, que sea sencillo ponerlo en marcha si es un chatbot para interactuar con el cliente dentro del sitio web o dentro del portal de cliente. Si es una herramienta de automatización, pues que la integración con los sistemas nuestros sea lo más óptima posible, ¿no? Si además ese chatbot lo utiliza el cliente, pues que sea lo más intuitivo posible, aunque por naturaleza un chatbot es bastante intuitivo porque es relación conversacional, ¿no? Dentro de los chatbots vamos a encontrarnos dos tipos. Los que no tienen inteligencia artificial de lenguaje, es decir, que no interpretan el lenguaje natural, sino que requieren de opciones predefinidas. Son los típicos que cuando tú entras en una web te sale primer botón para hablar con un agente, segundo botón para pedir un presupuesto, tercer botón para resolver un problema técnico. Entonces, eso no es más que un mapeo detrás, también puede ser perfectamente válido para muchas cosas, o bien si incorporamos inteligencia artificial, que va a ser más costoso, somos capaces de interactuar con una conversación sin necesidad de tener opciones predefinidas, ¿no? Entonces el usuario habla en lenguaje natural y el chatbot lo entiende y le contesta en función de esos inputs que han ido entrando, ¿no? Lo mismo que en el caso anterior, no nos perdamos con las funcionalidades extra. Lo que necesitemos con el objetivo de llegar al nivel de automatización imprescindible que queremos en este momento, ¿vale? Aquí, bueno, pues como digo, tenéis varias herramientas si queréis hacer una captura de pantalla para poder echarle un ojo, pero bueno, nosotros dentro de la gama de Advisors ahí tenemos Advisors AI Assistant, que permite esa automatización y esa interacción, pero luego tenéis otras soluciones que si ya tenéis algún CRM es muy probable que también tengan, ¿no? Como pueda ser Hashbot Chatbot, como pueda ser Intercom, como pueda ser FreshChat, como pueda ser Zendesk Chat, o incluso podemos irnos a una solución propia si queremos hacer una inversión un poco más personalizada, como pueda ser utilizar ChatGPT con su API, el API de OpenAI, para que a través de un pequeño desarrollo web pues podamos meter ese chat dentro de nuestro sitio web y que podamos interactuar por ahí con el cliente, ¿vale? Bueno, herramientas para análisis de riesgos y toma de decisiones. Si bien, como comentábamos al principio, hubo una revolución bastante sonada en años anteriores con el tema de los gráficos y el Power BI o ClickView, esto no es más que el inicio, ¿no? Porque al final el avance de la inteligencia artificial es lograr interpretar el dato y tomar acción, no solamente mostrar el dato, ¿no? Lo mismo que en el caso anterior, aquí he puesto una escala de capacidad de análisis y nivel de automatización y debajo uno de escala de complejidad y de coste. Soluciones muy fáciles de utilizar y muy rápidas en la parte más verde, ¿no? Tenemos Data Studio, que es de Google, y es una especie de Power BI, pero de Google, ¿no? Y básicamente lo que nos permite es montar KPIs alimentándose de un montón de fuentes de datos, ¿no? Luego tenemos Power BI, que es como el Google Data Studio, lo que pasa es que, bueno, pues por licencia es un poco más costoso. Si utilizáis Workspace, por ejemplo, el Data Studio lo tenéis incluido, entonces no tenéis que pagar licencia de Power BI. Y luego tenemos ClickView, que es una solución también parecida a Power BI, un poco más potente, pero también un poco más costosa. En Advisors, por ejemplo, tenemos Centinela, que es un sistema de chequeo conectado con contabilidad, RP y Hacienda. También podemos utilizar modelos propios, tanto de ChatGPT, que sería el iconito que seguramente sí que conoceréis, como DeepSeek, que es la ballena esa que tenemos debajo, que son modelos análogos. Insisto en que podemos utilizar, en el caso de DeepSeek, tanto lo que es la interfaz web, en la que yo lo busco, me registro y entro como un ChatGPT,
como bajarme lo que es el propio DeepSeek y montarme una máquina para utilizarlo. En este caso, eso va a tener mayor coste y tenemos que valorar muy bien el nivel de uso para dimensionar esa máquina y el coste que va a tener. Pero bueno, pues aquí tenemos la ventaja de que no habría ningún tipo de sesgo y que además podemos alimentar nuestro modelo y podemos personalizarlo mucho más que si utilizamos la versión comercial, ¿no? Luego tenemos DataRobot, que es una herramienta más potente para programar análisis y automatizar acciones en función de esos análisis. Y luego ya en el último nivel, que esto ya sí que requeriría programación o cierto desarrollo a medida o muchas horas de investigar en ello, que son los modelos de Machine Learning de Google Cloud, de Amazon o de Microsoft con Azure, ¿no? Son lo mismo, misma herramienta, prácticamente mismas funcionalidades, prácticamente mismas capacidades. Google Cloud AutoML Vision, que es el Machine Learning de Google, Amazon SageMaker, que es el Machine Learning de Amazon, y Azure Machine Learning, que es el de Microsoft. Creo que lo he dicho mal, perdón. Amazon SageMaker, el de Amazon, y Azure Machine Learning, el de Microsoft. Bueno, otras herramientas y otras soluciones de automatización que podamos utilizar para este 2025, que vamos ya a ir ya cerrando. Bueno, en este caso enumero Advisorsci, que como digo es una plataforma que tiene 8 automatizaciones ya construidas para el despacho. Luego a nivel de CRM, que esto es otra sigla que seguro que habréis oído mucho en estos años, ¿no? CRM no es más que la herramienta donde gestionamos lo que es un poco la base de datos de cliente, las comunicaciones con los clientes, la ficha de cada uno de ellos y luego ya dependiendo de la solución, también facturación o no, o lo que es el seguimiento de tiempos, tareas y demás. Bien, si buscamos una solución más enfocada únicamente en lo que es la parte de marketing y ventas, y tenemos un presupuesto medio alto, tenemos las opciones de HubSpot y Salesforce. Son soluciones muy potentes que permiten un grado de automatización muy alto en acciones de marketing, ventas y comunicación, pero que son con complejidad media alta de implantación y coste. Luego tenemos el caso de presupuestos más competitivos o más ajustados y niveles de complejidad que nos queramos complicar menos, para la redundancia. Tenemos Odoo y Bittrex. Bittrex mucho más potente para acciones como puedan ser el email marketing, los flujos para enviar mensajes automáticos en función de acciones del usuario, etcétera, etcétera. Y como CRM está muy bien. Y Odoo, que en CRM está más cojito, en automatización también permite hacer mails y demás cosas, pero menos que Bittrex, pero mucho más potente a nivel de gestión interna del despacho, a nivel de tareas, a nivel de costes, partes de horas, rentabilidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son dos soluciones, las dos completamente válidas, que os invito a que investiguéis y que veáis cuál es la que encaja mejor en vuestras necesidades. Luego, Make y Zapier son dos herramientas muy parecidas, ¿no? Si bien Zapier tiene más integraciones sencillas y con más aplicaciones, Make tiene integraciones mucho más profundas. De hecho, fijaros que los casos que yo os he puesto a la hora de automatizar con herramientas propias son los de Make. Antes se llama Integromat esta solución, pero ahora es Make. Bueno, pues estas son soluciones que actúan como conectores y que además actúan lanzando flujos de trabajo. Por lo tanto, como hemos visto en el caso anterior, yo con Mail puedo decirle, sácame el dato de Google Sheets, léeme esta carpeta de Drive y en función de esto, métele a ChatGPT esto de aquí, luego envía un WhatsApp con el API de WhatsApp, luego envía un email con el API de correo electrónico. Entonces, nos permite hacer ese tipo de automatizaciones saltando de una aplicación a otra sin necesidad de saltar imprescindiblemente a un RPA, ¿no? Que es quizá la automatización que puede ser más compleja para lograr un proceso, porque al final pues el RPA, como depende de la pantalla, y las pantallas pues tienen muchos cambios, muchas resoluciones, los selectores y los componentes cambian cada 2x3, entonces eso puede fallar un poco más o puede ser más difícil de montar. Con Make, como va todo integrado en la nube, no vamos a poder lograr lo mismo. De hecho, fijaros que en el ejemplo que ponía antes tenía que recurrir a Power Automate, pero son herramientas muy interesantes para incluir en este 2025 y poder ahorrar en ciertos procesos, principalmente los administrativos. Y luego, en cuanto a conectores, entendido como conector el software que lee la base de datos de un RP y lo convierte en una base de datos estándar para que luego podamos consultarlo, tenemos Iris y tenemos Dataloop. Estas dos soluciones básicamente lo que hacen son leer las bases de datos de ciertos RPs y convertirlo en un SQL estándar con el cual podremos luego, desarrollando, conectarnos como tal, ¿no?
Si utilizamos Dataloop o Iris, a través de plataformas como Zapier o Make, como podemos tener un conector de SQL, pues podríamos leer las tablas almacenadas por Iris o Dataloop y poder lanzar ciertas automatizaciones en función de esos registros, ¿no? Aquí, evidentemente, el nivel de complejidad es un poquito más alto, pero nos ayudaría a desplegar todas estas funciones. Bueno, pues hasta aquí lo que es todo el contenido que os he ido soltando. Vamos ya un poco pasaditos de tiempo, así que vamos a ir concluyendo. Aquí os voy a proporcionar un checklist sobre cuáles son las automatizaciones que deberíamos plantearnos como objetivo lograr o completas o avanzar en ellas para este 2025. Probablemente alguna de ellas ya las tengáis, otras os suenen muy lejanas, ¿no? Pero son automatizaciones que a día de hoy, en el 2025, se pueden lograr con una inversión competitiva y con un nivel de complejidad medio, bajo, razonable. Bueno, por supuesto, la contabilización automática por OCR. Espero que ya no haya nadie metiendo facturas manualmente, aunque con el tema de la factura electrónica, esto pues en los próximos meses, años, pues va a reducirse a la mínima expresión. El delivery documental, es decir, la entrega de documentos, que esto es lo que hemos hablado antes con el tema de los portales al cliente, que reduzcamos a la mínima expresión, si es posible, el tema de enviar adjuntos por correo electrónico y recibir en correos la información. Y si la recibimos en un correo, que sea el propio portal el que procese esos correos y los clasifique las carpetas que toca, porque así tenemos un punto de entrada normalizado de información con el que con herramientas como un RPA, como una robotización, como Make o como Zapier, vamos a poder desplegar un montón de flujos de trabajo, ¿no? Luego, las dudas. Dudas y solicitudes, aquí he puesto a nivel 1, hablando un poco en la misma terminología que os explicaba antes a la hora de estructurar un servicio al cliente, que es la utilización de asistentes. O sea, todas esas tareas repetitivas, como puedan ser dudas básicas, como pueda ser envíame un certificado hasta el corriente de pagos, envíame una nómina, envíame un... Todo ese tipo de cosas debemos tratar ya de delegarlas en asistentes virtuales, porque eso nos va a facilitar ahorrar un montón de picoteo de tiempo, de interrupciones y de llamadas y de correos electrónicos que nos distraen para esas otras tareas, ¿no? Que sí, que son tareas de 1, 2, 3 minutos, pero por una parte absorben energía, por otra parte, sumadas a lo largo del año en mucho volumen, son tiempo y todo eso se puede destinar a otras funciones. El control de calidad, es decir, los chequeos y el seguimiento de que no se ha escapado ningún impuesto, no estamos declarando nada raro, ¿no? Porque todo eso nos va a ayudar a prevenir posibles riesgos o sanciones y también a reducir luego el trabajo que nos va a entrar por los requerimientos o las comprobaciones que nos van pidiendo, ¿no? Pequeñas tareas recurrentes, que ya lo he comentado antes con los asistentes. Las incapacidades temporales, si estamos haciendo ese procedimiento manual de bajarnos por Siltra la información, leer el fichero FIE, subirlo a las fichas de los trabajadores, todo eso es un proceso que es relativamente fácil de automatizar y que podría ayudarnos a liberarnos. Tengamos muchos o pocos partes, si tenemos muchos por supuesto, pero si tenemos pocos del proceso ese diario de bajarse del Siltra esa información y luego enviar los FDI, etcétera, etcétera. Altas en seguridad social repetibles. Repetibles me refiero a aquellas que tengan cierta recurrencia, aunque no sea exactamente la misma. Casos pues de clientes de hostelería, casos de clientes de eventos de todo tipo, casos de clientes de sanidad, casos de clientes de técnicos, o sea, todo ese tipo de altas que al final, una vez hemos hecho un asesoramiento inicial, nos están llegando muy parecidas. Eso podemos automatizarlo y aportaría un gran valor tanto para el cliente, porque podría hacerlo de manera mucho más inmediata y sin limitación horaria, como para nosotros para dedicarnos a otras tareas de mayor valor. La cotización del RETA, que aunque el año pasado pues ha estado un poco en una especie de limbo, pues ya empieza a apretar y bueno, pues evidentemente hay que ir ajustando esas bases, por lo tanto es otro proceso que podemos automatizar. Las comunicaciones a clientes, tanto los boletines como los cambios que haya que tener en cuenta, como los recordatorios de documentación pendiente, todas esas comunicaciones las debemos de automatizar, ya sea con soluciones como Make, ya sea con soluciones como un robot, como un RPA o como un CRM, como puede ser Bittrex, como puede ser HubSpot, como puede ser Odoo, como puede ser Salesforce. La medición de la rentabilidad, tener un sistema automatizado para poder hacer esa medición de rentabilidad en función de la dedicación de cada cliente, en función de la actividad de nuestros técnicos, para poder tomar así decisiones empresariales sobre procesos que no sean rentables, cuellos de botella que tengamos o clientes a los que haya que revisar un poco tanto las cuotas como condiciones. La precualificación de los leads, especialmente si estamos en un modelo de rotación y tenemos mucho volumen de leads o si queremos empezar a generar un mayor volumen a la hora de trabajar. Esa precualificación de leads son
el proceso de coger y capturar el dato, especialmente si subiendo un correo electrónico, meterlo en el CRM. Una integración directa del CRM con la web no solucionaría ese problema, como el verificar ciertos datos básicos para ver si al final no es un lead verdadero o sí que hay que trabajarlo, e incluso tratar de invitarle a que cierre la reunión automáticamente sin necesidad de tener que levantar el teléfono o estar haciendo un seguimiento. La facturación y las remesas, por supuesto, ninguna facturación remesa que se haga manualmente. La legalización de los libros, la elaboración y presentación de las cuentas anuales, las notificaciones electrónicas, descarga de notificaciones electrónicas, asignación a un asesor, control del plazo que no se nos escape, etcétera, etcétera. Y por último, el onboarding técnico de cliente. Todo el trabajo de ir dándole de alta aquí, allá, crear la carpeta, rellenar la ficha, de no sé qué, todo ese proceso debería ser, si no 100% automático, lo más automatizado posible. Bueno, ya para concluir, vamos a hablar sobre 3 tips para un 2025 un poco más seguro. Muchos de vosotros, espero que no muchos, pero alguno de vosotros seguramente haya tenido algún pequeño susto con el tema de la seguridad de la información. Así que hoy os voy a proporcionar 3 tips muy sencillos para poder aumentar la protección de los datos que tenemos y minimizar el riesgo de tener luego disgustos, ¿no? El primero, por supuesto, es prevenir es mejor que curar. Es decir, antes de que se produzca el problema, es mejor tratar de evitar que se produzca, ¿no? Entonces, esto lo podemos solucionar con una formación básica a todos los empleados. Hay aspectos muy básicos que todos deberíamos conocer y que no se conocen por todos los empleados, como son que no hay que abrir los adjuntos sin pasarlos antes por un antivirus, especialmente si van protegidos por contraseña, porque es un truco que se utiliza para evitar que los antivirus dentro de los correos electrónicos los detecten. Verificar una URL antes de descargar nada. Nos tenemos que descargar una aplicación, el lector de PDFs, un Office libre, y vamos a Google y nos sale un anuncio y sin darnos cuenta pinchamos, ¿no? Y nos acabamos descargando un software que no es el que debería ser, aunque tenga el mismo logo, aunque tenga el mismo nombre y el mismo color, ¿no? Y eso acaba haciendo un agujero de seguridad terrible con el cual nos encriptan la información o nos borran los datos. La utilización de claves seguras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no es una clave segura. 1, 2, 3, 4 María tampoco es una clave segura. Entonces, incorporar claves seguras que sean de un mínimo de 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, a ser posible símbolos, y que al final se renueven periódicamente. Y luego, pues no visitar páginas delicadas, o por lo menos no hacerlo desde el entorno de trabajo, sino hacer un entorno virtualizado, un entorno diferente donde, pues, si pasa algo se queda ahí acotado y no escapa de esa situación. Segundo tip, ante el desastre recuperar lo perdido. Esto imagino que ya todos lo tenemos cubierto, ¿no? Backups completos, pero sí que es muy importante que esos backups tengan rollback. Eso significa que yo no machaco la copia anterior inmediata, sino que hago una copia y me guardo durante unos días una versión de esa copia. Si el rollback es, por ejemplo, de 30 días, significa que yo el día 1 de enero hago la copia, el día 2 de enero no machaco la copia del día 1, sino que me guardo otra copia nueva y dejo separada la del 1. El 3 me hago una copia del 3 y no machaco ni el 2 ni el 1. De forma que si yo el día 1 del mes siguiente ya sí que machacaré la del 1 anterior. Eso que permite que si hemos tenido un susto o una desgracia y tardo en darme cuenta varios días, pues no rescato la copia anterior que ya trae la desgracia machacada, sino que puedo recuperar, ir a ese punto de retorno en el que me puedo imaginar que todo estaba correcto. Y por último, encriptación y protección del acceso. Es decir, todos los dispositivos encriptados para que ante un ataque de fuerza bruta o lo que sea, que puedan romper una contraseña, que no puedan acceder a la información porque no la tengan. Por supuesto, como decía antes, contraseñas recomendablemente de por lo menos 24 caracteres. Símbolos, mayúsculas y minúsculas. Y renovación periódica de las contraseñas, por lo menos 2 o 3 veces al año. Y por último, en sistemas críticos, el doble factor. El doble factor es que meto una contraseña y me va a pedir, pues, o hacer clic en un enlace en un móvil, o habilitar un código que me envía un correo electrónico. Un segundo paso que haga que si alguien ha roto la primera contraseña, pues tuviese que romper también la segunda para poder acceder a esa información. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar a cada uno de estos tips? Pues en el caso primero, VirusTotal. VirusTotal es una web también de Málaga, que de hecho es de las pocas, si no es la única empresa en España seguro, pero por lo menos en Europa, que compró Google. Y bueno, básicamente VirusTotal es una web en la que tú le puedes subir cualquier tipo de archivo y te va a hacer un análisis en un montón de antivirus a la vez. Por lo que si tu antivirus a lo mejor no lo detecta, es menos probable que tampoco lo detecten no sé cuántos más, ¿no? Por lo tanto, cuando yo tengo un archivo sospechoso, me han enviado algo raro,
lo paso por virus total y ahí me va a hacer una comparativa mayor que la puedo hacer solamente en mi antivirus. Luego, Santander X tiene una formación gratuita en ciberseguridad para empleados, por lo tanto podéis acceder aunque no seáis clientes del Santander y vuestros empleados pueden hacer esa formación de ciberseguridad donde le van a explicar de forma mucho más extensa todo esto que yo os he resumido ahora mismo. También tenemos Udemy. Udemy es una plataforma de cursos online en la cual puedo comprar un curso por $10, $15, $20 y es un curso de seguridad de la información, elijo el que más me guste, que mejores reseñas tenga y que mis empleados lo puedan hacer en unas pocas horas, que les va a dar unos tips que puedan parecer básicos, pero que muchas veces se olvidan en el día a día y abren ese enlace que no debían y ya tenemos encriptado todo el servidor, ¿no? Y luego hay herramientas de formación o plataformas un poco más específicas como SoSafe o como FISET, que son herramientas de formación en ciberseguridad un poco más especializadas y que, bueno, pues hay más costosas, pero que nos ayudarían a profundizar. En el segundo caso, para copias de seguridad, Acronis es una herramienta muy interesante para copias de seguridad y BHAM, ¿vale? Que es la de BEAM. Pero si utilizáis Google Workspace para trabajar, ACI.ai es una solución que os permite respaldar con versionado todas las cuentas de Google. Entonces, incluido el Drive, incluido todo. Y tenéis varios niveles de protección, por lo tanto puedo elegir, pues oye, pues un empleado que tenga menos riesgo tal, pues le pongo una protección más baja y el coste es menor, y aquello más delicado, pues le pongo una más, ¿no? Pero nos permite rápidamente luego poder hacer una restauración en caso de que haya un desastre dentro de la infraestructura de Google. Y por último, para encriptación y protección del acceso, Veracrypt. Veracrypt es una solución que utiliza la propia CIA para encriptar sus discos duros y es de software libre, es una solución open source. ProtonMail, que quizá no tanto por la propia solución de ProtonMail, sino por su gestor de contraseñas, porque tiene un sistema de gestión de contraseñas muy interesante y que facilita mucho el tema de utilizar una única contraseña con los sistemas, pero luego unas diferentes por cada uno de nosotros, o de los diferentes servicios que tengamos. Y Authy, que es una herramienta para hacer la autenticación de doble factor, ¿vale? Aquí echan una captura de esto y le echáis un ojo a cada una de estas herramientas que os puedan ayudar en cada uno de estos casos. Y hasta aquí el seminario de hoy. Así que ahora es momento de montar ese plan de acción que hablábamos anteriormente, recordando que hay que hacer lo que podamos, con lo que tengamos y donde estemos, como decía Theodore Roosevelt. No se trata de implementar todo lo que os he contado ni ponerlo todo en marcha, sino que todo aquello que nos aporte valor. El primer mejor momento fue ayer y el segundo es hoy, por lo tanto lo importante es que esto no quede en saco roto, ya que habéis invertido pues más de una hora aquí en este seminario, pues que esto lo traduzcáis en acciones que podáis concretar. Os aconsejo empezar por lo sencillo, lo que se llaman los quick wins, ¿no? Porque si yo empiezo por algo sencillo y lo implemento, eso me va a dar la motivación de ver que es posible y que lo puedo conseguir y eso me va a retroalimentar para funcionar. Porque como trate de empezar por un elefante y me lo trate de comer de un bocado, me voy a abrumar, voy a ver que esto es demasiado complicado y que esto está fuera de mi alcance. Por lo tanto, mejor lo fileteo y me voy comiendo filete a filete. También más vale hecho que perfecto. Si no soy capaz de irme a un nivel 3 de automatización, como os enseñaba antes, el caso avanzado, o el 2 incluso se me hace inviable, pues oye, empiezo por el primero y a lo mejor con que ChatGPT me ordene todo esto, pues ya es un avance para poder empezar y ya me ahorra 5, 10, 15 o 20 minutos, que bienvenidos puedan ser, ¿no? Así que dentro de todas estas ideas, lo que os aconsejo es que os cojáis un calendario o una hoja en la que pongamos los meses y nos planteemos un objetivo por mes. Ese objetivo por mes puede ser, pues a partir de ahora, incorporar ChatGPT para este tipo de consultas. En el siguiente mes vamos a integrar mail.com para hacer tal. En el siguiente mes vamos a poner en marcha AFI Backup. En el siguiente mes vamos a poner y que eso tenga un calendario contrastable, pero que sea sencillo para ir viendo cómo voy logrando los avances y que esos pequeños resultados me retroalimenten también a la hora de ahorrar tiempo y poder dedicarlo a otras cuestiones. Y por último, delegar y confiar en el equipo. No tenéis por qué desarrollar eso vosotros si sois gerentes o directores generales, sino que podéis aprovechar que vuestro equipo, dentro del ámbito de su actuación, pues si está gestionando nóminas, pues dentro del ámbito de gestión de nóminas, si está atendiendo el teléfono, pues de atender el teléfono, y si está llevando la fiscalidad, pues en el ámbito de llevar la fiscalidad. Pero que cada uno se marque un objetivo o asuma uno de los objetivos de todo el año de la asesoría para implementar una solución y lograr que tengamos ese pequeño ahorro o que esta inteligencia artificial nos empiece a ayudar a avanzar dentro de nuestro día a día. Y hasta aquí el contenido de hoy. Muchísimas gracias. Espero que os haya sido interesante, que lo podáis aplicar y abrimos turno por si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión. Recordad que tenéis aquí el chat para poder escribir dentro del chat. Tenéis la función de preguntas y respuestas. A ver si nos anima. Ya tenemos por aquí una de Juan Pedro.
que nos da las gracias y agradece este tipo de sesiones. Gracias, Juan Pedro, a ti. Espero que te aporte valor y puedas implementar muchas de estas soluciones. Bueno, pues si no tenemos muchas preguntas más, nos vamos a poner a trabajar y nos quedamos a vuestra disposición para futuros eventos o si podemos ayudaros en el futuro a implementar cualquier tipo de herramienta o idea para mejorar vuestra asesoría. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Hasta ahora.